Bueno, ahí estamos. Como les comentaba recién, para la clase de hoy, que es la última que le vamos a dedicar al tema de pandas, lo cual no quiere decir que no, no puedan preguntar cualquier cosa en futuras clases si necesitan, pero no vamos a estar presentando el tema en las clases siguientes, vamos a estar ya abordando otras cosas. Pero como les comentaba, en la clase, recién al inicio de la clase, vamos a estar usando los mismos datos que veníamos usando y dejé un notebook con, bueno, los primeros boxes de código que teníamos, en donde básicamente hacíamos algunos imports y leíamos el archivo como para tener los datos, ¿sí? Nada más. Así que a partir de ahora ya vamos a ir trabajando sobre esto mismo, que son los datos que ya teníamos conocidos. Como temas, para hoy lo que vamos a estar analizando son algunas operaciones que podemos hacer para cambiar la estructura, jugando con la estructura de los data frames. Nosotros por ahora, no sé, vimos cómo quedarnos con ciertas columnas, vimos cómo quedarnos con ciertas filas, vimos cómo agrupar, contabilizar, totalizar, calcular cosas dentro de esos grupos. Pero digamos que esas operaciones nos devolvían ciertas estructuras, ¿no? Y nosotros hasta el momento no hemos visto nada que nos permita cambiar las estructuras con las que estábamos trabajando. Ahora, de repente, nosotros para ciertas cosas podemos llegar a querer transformar la estructura del data frame en otro que, no sé, tenga columnas con datos que aparecían por fila y ese tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy, como para que se queden también con una idea de cómo hacer estas transformaciones que van a ver que son útiles, digamos, para después generar columnas con ciertos datos y demás, les va a resultar útil saber cómo hacerlo. Así que vamos a estar abordando eso. Bueno, entonces, para esto vamos a ver, concretamente vamos a estar viendo 4 operaciones principales, que son el stack, el unstack, y el pivot table. El pivot y el pivot table son como van muy de la mano, son muy parecidas, salvo, bueno, ahora vamos a ver una variante que, digamos, una permite hacer una agregación y la otra solo transforma. Y el stack y el unstack van de la mano como operaciones opuestas, ¿no? Pero en ambos casos, digamos, también nos permiten hacer transformaciones sobre los data frames que tenemos. Vamos a arrancar con stack y unstack. En principio, muchas veces nos puede pasar que nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, datos por fila y necesitamos armarlos como columnas, ¿no? O datos por columna y necesitamos hacerlo como fila. En general, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un group by y aplicamos una cierta agregación sobre algunas columnas que definamos, eso nos va a generar columnas con datos, ¿no? Ahora, a lo mejor, eventualmente podría darse la situación en la cual queramos hacer eso mismo, pero necesitemos tener una fila por ejemplo, cada una de nuestras agregaciones, ¿no? Que calculamos. Y para eso usamos el stack y el unstack. Vamos a arrancar con un ejemplo como para que lo vean más visual, porque si lo ven así en abstracto suena mucho más complicado de lo que realmente es. Entonces, nosotros teníamos nuestro Oscar Short, por ejemplo, que era uno de los data frames que tenía poquitas columnas el de los Oscars que habíamos visto. Y vamos a agrupar por award. Ahora, la vez pasada habíamos visto, por ejemplo, que podíamos hacer un aggregate de
serie de cosas, ¿no? De una serie de distintas operaciones sobre distintas columnas, ¿no? Sobre Year of a Word vamos a hacer, por ejemplo, el min y el count. Después le vamos a agregar también sobre... era de... esperen que me faltó la... Date of birth, ¿no? Creo que teníamos... Sobre date of birth vamos a... Allí vamos a hacer el min, por ejemplo, porque capaz no hace mucho sentido hacer un promedio. Bueno, podría, pero no. Vamos a hacer el min. Y bueno, y podemos... Bueno, a ver, pongamos algo más. Había... Y habíamos visto, ay, pasa que tenemos pocos datos numéricos, ¿no? Pero bueno, habíamos visto la vez pasada que sobre los datos que son object, en realidad, por ejemplo, si hacemos sobre un campo que es object, lo que nos va a mostrar es el menor y mayor en el sentido alfabético, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, por ejemplo. Creo que... A ver qué nos quedó ahí. Entonces, acá tenemos sobre Year of a Word 2 operaciones. Sobre la fecha de nacimiento, el min de cada uno de los actores, que obviamente son fechas, digamos, antiguas. Y sobre religion, minimax, que viene a ser por orden alfabético, con lo cual en realidad no nos significa nada este dato, pero no importa, como para agregar columnas y que sea más gráfico. Entonces, vamos a... No, no necesitamos ahí. Ahí lo tenemos en group, ¿no? Ahí nos quedó armado. Ahora, fíjense, si yo hago un stack de esto, lo que yo antes tenía como columnas van a pasar a estar como segundo nivel de índice de filas. Como ven, este nivel que yo tenía de acá, min, max, todo, digamos, el segundo nivel de columnas, porque yo no le pasé parámetros, ¿no? Me va a pasar a estar como fila. Entonces yo voy a tener best actor, y para best actor, para cada uno de los operadores voy a tener una columna con la, digamos, el nombre de la columna sobre el cual aplicamos el operador, y voy a tener una fila para cada uno de los operadores, ¿sí? Entonces, de esta forma yo tomo el dato de una columna y lo paso a como índice de fila. Acá porque tengo dos niveles de índice, pero si yo hiciera, por ejemplo, como habíamos hecho la vez pasada, que habíamos puesto, sí, habíamos puesto level 0, por ejemplo. Level values del 0. Y hago lo mismo con el level 1 y después le concateno, ¿no? Esto es lo que habíamos hecho la vez pasada. Lo que me va a permitir, esto me va a sacar un nivel, ¿no? Entonces me va a quedar una columna, como nombre de columna, un nombre único con un solo nivel por columna, y a su vez tengo una fila por cada uno de los grupos que había formado, que eran las categorías de premio, ¿no? Entonces, si yo a esto mismo le hago esto así, un stack, ya acá
me queda una estructura más llana, ¿no? Porque ya no me va a quedar uno por columna sobre la cual apliqué, porque en realidad ahora estoy fusionando ambos índices, ¿no? Entonces lo que me estoy dejando es, para cada actor, cada una de las columnas que yo tenía y el valor asociado. Esto está súper bueno porque si yo quisiera armarme algún tipo de estructura en donde yo tenga en las columnas, una columna premio, una columna, no sé, estadística y una columna valor, yo de esta forma ya lo tengo resuelto, ¿no? Fíjense que lo único que yo tendría que hacerle a esto es un reset index. Bueno, lo tendría que asignar a alguna cosa, pero como para que vean cómo queda. Fíjense que de esta forma yo, al resetear el índice, me quedo con una columna que tiene el premio, una columna que tiene el índice, la estadística, el valor que el nombre del valor que estoy calculando, y una columna que tiene el valor. Entonces ahora lo puedo manejar mucho más fácil, ¿no? Que como antes tenía, porque esto para manejar una estructura así o una estructura así, de repente era mucho más complejo antes. Entonces de esta forma lo puedo manejar muchísimo más fácil. Si yo quisiera, por ejemplo, esto, lo podría asignar a, no sé, algún nombre. Y hacerle, no sé, acá. Reshape. Sí, a Word no le diría category, le pondría stat y value. Y entonces, Oscar Reshape me queda un data frame con 3 columnitas en donde tengo el valor por el cual había agrupado, qué cálculo, qué estadística había sacado y cuál es el valor que me dio. Y esto para procesar es muchísimo más simple, ¿no? Para si nosotros necesitamos hacer, no sé, lo que necesitemos hacer, esto definitivamente nos queda una estructura muchísimo más fácil. Si necesitamos agregar datos, calcular valores, no sé, agregar columnas para, no sé, enriquecer el análisis o lo que sea, es muchísimo más fácil trabajar con algo de este tipo, ¿no? Así que eso está principalmente por un tema de utilidad y de presentación de datos, ¿no? Acá yo no estoy calculando nada nuevo. Los datos ya son los que calculé con el Group By en la primera clase, creo. Así que se imaginan que esto no ha cambiado, pero sí que es mucho más fácil poder manejarlo de esta forma. Y muchas veces nos va a pasar eso, ¿no? Que necesitamos reformatear un poquito la información que tenemos como para que haga sentido. Bueno, entonces, ¿qué más? Ahora, si yo a esta que teníamos le hago un unstack, a ver, no era stack, Era reshaped. Reshape, eso, gracias. Ahí está. Si yo le hago un unstack, a ver, esperen un segundito. Esperen que vamos a ver. Claro, fíjense que como yo le había hecho el reset index, nosotros tenemos el range index como índice de fila y la estadística, o sea, las columnas estas como índices de columna, ¿no? Entonces, cuando yo hago un unstack, lo que me va a hacer es, para cada columna que tenga, o sea, cada valor de índice de fila, y me va a dar digamos, el valor asociado a la columna. O sea, lo que me va a tomar es
me da vuelta esto de forma tal que me pone esto como primer nivel de índice, award y los otros, ¿no? Award, stat y values, y me va a poner como segundo nivel el índice que teníamos por fila, y después como tercera el valor que le sobra a esto, ¿no? Porque tengo por un award, el valor, y después lo mismo con values, todos los posibles valores para cada una de las filas, y en medio de acá no me muestra, pero también tengo stats, que va a tener todos los posibles valores para cada una de las filas. ¿Sí? Esto, visto de esta forma, posiblemente no tenga mucha gracia, pero se puede usar de distintas formas, ¿no? O sea, esto, esperen, -1. Por ejemplo, a ver, en vez de esta, podríamos aplicarle, a ver a cuál teníamos acá. Esto nos había quedado con la estructura inicial. Si yo le hago un unstack, lo doy vuelta. Fíjense, me queda por columna y las distintas estadísticas. Ahora si yo le pongo el unstack con 0, porque el -1 es por default, entonces si yo lo hago con 0, lo que me va a hacer es ponerme para cada una de las columnas el primer nivel del índice que tenía. Paren que ahora le pongo acá arriba lo que teníamos para que lo podamos comparar. Fíjense. Esto tenía primer nivel, era el premio. Segundo nivel de índice teníamos la estadística que habíamos calculado. Y bueno, y el valor asociado era el cálculo que habíamos hecho, ¿no? Entonces acá lo que me está haciendo es, si yo no le pongo nada o le pongo -1, que es lo mismo, me va a sacar este índice, o sea, el segundo, y me lo va a poner como columna. Entonces me va a quedar para todos los premios las distintas estadísticas que tengo. Si yo en vez de ponerle -1 le pongo 0, me va a hacer lo mismo, pero con el primer nivel, que entonces me va a poner como columnas los premios y me va a dejar como filas las estadísticas. ¿Sí? Y a todo esto yo podría directamente, por ejemplo, si yo tenía... A ver cómo era. No me acuerdo que había quedado group. Fíjense que group me había quedado bastante parecido, ¿no? A este, pero al revés. Yo también le podría haber hecho una transposición directamente y me queda exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo hacer un stack y un unstack de 0, que me invierte las filas y columnas y qué índice uso para cada cosa, que directamente transponer el data frame. ¿Se ve eso? La mejor forma de ver esto es agarrar un notebook y empezar a probar. La verdad es eso. Porque ahí se van a dar cuenta de cómo van cambiando las estructuras y van diciendo, sí, es verdad, acá lo hago así, acá me queda así, acá lo vuelvo a poner como columna. Pero más de una vez les va a pasar que necesitan tener algún dato en una fila o en una columna, y entonces esta es la forma de hacerlo. Si alguien levantó la mano, no vi quién. Sí, sí. ¿Cómo es que identifica el orden de cada columna con el 0 y 1? El 0 es el primero, ¿no? O sea, es este.
El menos 1 es este. Si yo tuviera más niveles de, o sea, agrupara por 3 cosas, por ejemplo, tendría más niveles. Por default lo que me va a tomar es este, el menos 1, ¿no? Y este es el que va a poner como columnas. Ahora, si yo le pongo 0, el que va a poner como columnas es la primera columna, ¿no? O sea, en este caso nuestro es el award, que es lo que hizo acá. Pero es eso. Lo que a vos te interesa ver es cuál te sirve a vos como columna, entonces decís, bueno, este es el 0 y este es el menos 1. Si vos le dejás el unstack, lo haces sin parámetros, te va a tomar estos valores y te los va a poner como columna. Si vos le pones 0, te va a tomar estos valores y te los va a poner como columna. En cualquiera de los dos casos te queda uno como fila, el otro como columna y este valor en medio, ¿no? Bueno, Profe, sí, el unstack siempre te mueve el nivel el índice de fila para el lado de las columnas. sí. Si vos lo que terminás haciendo siempre es agarrando alguna de las filas para columnas. Y el stack haces al revés. Agarrás una de las columnas, o sea, lo swapeás, ¿viste? Mira, cuando vos tenías el group, mira, vamos a ponerlo acá arriba para que después en el notebook quede ahí. En el group vos tenías estas que eran filas, que eran columnas. Entonces, al hacerle el stack, lo que agarrás es pasar las columnas como fila. Ahora, cuando haces el unstack, es la inversa, básicamente, ¿no? Lo que hace es te pasa las filas como columnas. Ahora, como nosotros acá le indicamos que era el 0. Si nosotros le ponemos al unstack sin parámetro, es hacer stack y unstack, digamos, te vuelve a generar lo mismo que la estructura del group que teníamos inicialmente. Ahora, como nosotros le indicamos el 0, lo que hicimos fue decir, bueno, estas vienen para acá y estas vienen para acá. Que viene a ser lo mismo que transponerlas. Por eso es que el resultado nos termina dando igual, ¿no? O sea, nos queda la estructura del data frame traspuesta, por decirlo. Buenísimo, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces. Eso con el stack y el unstack. Acuérdense siempre. Entonces, que para el stack, lo que agarramos son columnas y las pasamos como filas. Entonces eso nos permite armar una fila con todos los datos y hacer una tabla que sea clave dato, ¿no? Básicamente. Y con el unstack, lo que hacemos es justamente generar columnas con valores que tenemos en las filas. Y las otras opciones que tenemos, todas corren en torno al pivot y al pivot table, que son similares, pero no son iguales. En realidad, la diferencia está en que con el pivot nosotros le damos una estructura que ya tiene hecho algún cálculo numérico o algún valor que lo que va a hacer es netamente formateo. En cambio, con el pivot table yo le puedo indicar una función de agregación y el pivot table hace nos permite, incluimos el cálculo en la misma operación, ¿no? Y en ambos casos nos genera una tabla, o sea, un nuevo data frame con filas y columnas que son datos que aparecen en 2 columnas del data frame original y con
valores que, bueno, en un caso los vamos a dar calculados nosotros, en el otro caso nosotros le podemos pasar la función y los calcula el pivot table directamente. ¿Sí? Y nosotros en ese caso le tenemos que indicar sobre qué columna es que queremos hacer ese cálculo de esa función, ¿no? Entonces, todo se lo pasamos como parámetro, es bastante, a ver, es bastante, teníamos un reshape, ¿no? Ahí está. Es bastante simple. Fíjense, acá nosotros ya tenemos los valores calculados, ¿no? Así que no necesitamos hacer un pivot table. En realidad, estamos medio... Para hacer esto con pivot table no podríamos, porque me parece que con los valores estos nos va a tomar, para los valores numéricos nos deja, pero no sé cómo se comporta con esto. Tendremos que probar, pero me parece que no tendríamos que sacar esto. Pero vamos a empezar primero con un pivot. Entonces, y vamos a hacer un pivot. Le tenemos que indicar, por un lado, cuál es la columna que vamos a usar como índice. Acuérdense que el índice son filas, ¿no? Y después columnas es el índice de columnas. Entonces le vamos a indicar cuál va a ser nuestro index, que en este caso nosotros tenemos el award, pero podríamos ponerlo al revés, ¿no? O sea, pero el column vamos a poner el stats y el value vamos a poner estos valores, ¿no? Esto nos va a quedar, el índice, nos va a quedar una cosa de este tipo, ¿no? O sea, vamos a poner por fila el award, por columnas las estadísticas y los valores. Eso, una cosa de ese tipo es la que queremos hacer. ¿Sí? Entonces tenemos filas, columnas y los valores. Estos valores ya nosotros los calculamos previamente con un group by, es lo que yo les decía. Si nosotros quisiéramos hacerlo directamente con... Perdón. Con un pivot table, me parece que en este caso podemos probar, pero estoy prácticamente segura de que no, de que nos va a chillar porque nos va a dar, no le va a gustar tomar columnas, tendríamos que tomar exclusivamente columnas, ¿cómo es? Numéricas, me parece. Porque si yo le doy Oscars, que básicamente es esto mismo. Sí, esto me parece que va a dar error, sí. Porque no le puedo, no toma, no puedo hacer, o sea, no puede hacer operaciones sobre todos estos datos que tiene datos que son object. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un nuevo... Vamos a tomar Oscar Demographics, vamos a agrupar por award y ¿qué le vamos a hacer? Year of Award sí nos interesa, ¿no? Sí, ese puede ser, pero en vez de ponerle Date of Birth, vamos a ponerle algún valor... algún valor numérico, como para que no nos dé problema con eso.
Y sobre esto lo vamos a calcular, a ver, vamos a sacar religion, que también es texto, y vamos a armarnos algo solo con números. Y le ponemos min también. A ver, que me equivoqué. ¿Cómo se llamaba? A ver. Por acá estaba. Rust. Ah, era plural, creo. Acá, sí, era plural. Entonces esto lo vamos a poner así. Ahí, Trust Judgments. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Estamos armando un data frame chiquito para poder probar el pivot table, ¿no? Acá nosotros ya tenemos best actor, best actress, no sé qué, lo mismo, pero todos valores numéricos nos interesan ahora. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tomar... ¿Qué podemos hacer? Bueno, para empezar vamos a renombrarle las columnas estas como para 0, 1, sí, ya está. Como para que sea más lindo para leer, ¿no? Pero ahora que hicimos esto, vamos a hacer... Vamos a ver, nos vamos a quedar con un stack de esto. Y fíjense que acá nosotros tenemos una columna, tenemos 3 columnas, ¿no? Como teníamos antes. Premio, estadística y valor. Entonces a esto nosotros le vamos a hacer un reset index. In place true para que me modifique este... A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, porque este le tendría que hacer un toFrame. Bueno, si no, lo que puedo hacer es así. Vamos a volver a modificar el reshape. Hacemos un... a ver. Vamos a ver. Sí, eso nos quedó como queríamos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es renombrar las columnas como para que nos queden prolijas. Y ya tenemos nuestros datos. Entonces, yo acá puedo directamente hacer, por ejemplo, ahora sí, con todos datos numéricos, a ver, index award, statval, y los valores en las columnas. Pero yo, igual, ahora vamos a ver algo, porque esto no tiene mucho sentido, pues se lo calculé yo, ¿no? Pero entonces lo que me hace es el aggregate function y calcularme pero nosotros ya le habíamos sacado este mismo dato, con lo cual lo que voy a ver es si no tengo algún valor de esto, a ver qué podamos usar.
podría ser un average del Trusted Judgment. Pero a ver, ¿de qué puede...? A ver, podemos hacer el award. Raise ethnicity y un average del Trusted Judgment. Vamos a hacer. Para directamente calcularlo con el pivot table, ¿no? Aprovechando que con el pivot table podemos hacerlo. Si nosotros hacemos un Oscar Demographics, index, no, a ver, pero no, yo quiero values, habíamos dicho. Bien. Y esto, fíjense que con esta línea, antes yo había, para hacer este otro, había hecho el group by de toda la función, había hecho, bueno, había renombrado, había hecho un stack, había cambiado los nombres de la columna, después había hecho el pivot. Acá, directamente desde Oscars Demographics, tomé qué columna quiero, qué valor quiero como index, o sea, que tome los premios, qué valor quiero como columna, que tome la etnia, y qué valor quiero dentro de esto, que me tome el Trusted Judgment y que me calcule el promedio. Entonces, estos me aparecen así porque son tan pocos valores que es muy poco... me aparecen muy pocos datos y seguro hay uno, entonces dos, entonces deben ser tres. Y estos tienen, fíjense que white, ya habíamos visto en la clase de Visu que la gran mayoría eran todos white. Entonces, acá es donde realmente hace un promedio, tiene aspecto de ser un promedio, ¿no? Entonces, podemos sacar alguna conclusión en base a ese valor. Y lo hice con una sola operación, ¿no? Que, bueno, en este caso era el min. Podríamos tomar acá bueno, esto va a ser muy... Perdón, yo me perdí un poco ahí. ¿El aggregate function le hace min a todos los valores? A todos los valores, a todo lo que diga, por ejemplo, acá, todo lo que sea, bueno, acá como tomé año, tengo uno por año, ¿no? Esto no tiene mucho sentido. Pero si yo agarro race, ¿era? ¿Habíamos visto? No, ¿cómo se llama? Otra vez. La TH, claro, obvio, qué tonta. Ahí te corrijo esto. Ahí está. Lo que hace esto es, para todo el data frame, va a ser un min del valor que aparezca en Trusted Judgment para todos los registros que tengan asiático y best actor, que ninguno en este caso. Black y best actor. Hispanic y best actor. Mid Eastern y best actor. Y así con cada uno. O sea, todos los registros que te compartan igual valor de ethnicity, igual valor de award, le va a tomar el valor de Trusted Judgment y va a calcular un promedio. Es como si agruparas por estos dos, calcularas un promedio y después transformaras el data frame a mano con un stack. Lo que estamos, o con un unstack en realidad. Sí, bueno, con una combinación de ambos. Es lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Tomamos para cada valor de esto y esto, todos los valores que encuentra de esto y le aplica esta operación.
Y lo arma con una estructura de doble entrada, ¿no? O sea, uno como fila, uno como columna. Bien, ahí me quedó claro, gracias. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí. Si vos no le agregás el aggregate function, te muestra los count, digamos. ¿Sabes qué? No me acuerdo. A ver. Mira, como pivot solo. No, saca el min. Ah, ok. Debería ser a ver, sí, porque si yo le pongo ahí. Sí. Sí, lo que muestra es el min, porque el count, fíjate que es bastante distinto. Ok. Gracias. Sí. El default es min. Ya, como les decía antes, en realidad esto es muy, o sea, para familiarizarse con esto, la única receta es sentarse y probar combinaciones y ver cómo lo pueden ir cambiando, ¿no? El data frame aplicando una u otra transformación sobre esto, sobre la estructura que ya tenían, ¿sí? Pero es súper útil para un montón de cosas, así que está bueno que sepan que, bueno, que existe y cómo hacerlo, como para que lo puedan probar, ¿no? Es muy importante. No sé, ¿tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Todos entendieron cómo funciona el stack, el unstack, el pivot y el pivot table? Sí, quizás falta un poco más de práctica como para tener bien el pivot, pero... Sí, pero definitivamente. Eso, con eso como que lo terminas de absorber. Pero la idea de la operación la entendieron. ¿Sí? Bueno, creo que entonces por ahora esto es lo que faltaba ver de pandas. Entonces lo que voy a hacer es parar la grabación y bueno, seguir después vemos el tema del Kahoot y el TP.